El soneto en el siglo de oro. Yo soy Eduardo López Prieto y este es el blog de La Hispaniola. Bien, pues vamos a dedicar este video tutorial a dos épocas literarias, al Renacimiento y al Barroco, centrándonos en una de sus expresiones más importantes, que es el soneto. Comenzaremos, por tanto, por la primera etapa, que es el Renacimiento. Nos encontramos ante una nueva etapa histórica que se caracteriza, por un lado, por el surgimiento de una economía monetaria, es decir, a una economía que se basaba en los productos de la tierra. Nos vamos a encontrar con una nueva sociedad donde se va a establecer el intercambio de productos por medio de dinero, pues va a hacer que surja una economía monetaria donde el dinero va a tener cada vez mayor importancia. A su vez, se va a dar un profundo crecimiento de las ciudades debido a que muchas personas van a abandonar los campos, se van a escapar incluso de sus señores feudales y se van a establecer en las ciudades buscando una vida mejor. Y van a cambiar las relaciones que tenían de vasallo con esos señores feudales por convertirse en personas asalariadas y libres dentro de las ciudades. Entonces esto va a suponer un cambio muy importante dentro de la sociedad. A esa nueva sociedad o a la manifestación cultural de esa nueva sociedad es a lo que llamamos Renacimiento. Entre los rasgos más destacados del Renacimiento estaría por un lado el racionalismo, es decir, el hecho de que las diferentes ideas o los diferentes conceptos tienen que ser razonados y no creídos simplemente por fe. Ahí tenemos, por ejemplo, en la diapositiva, pues cómo se van dando una serie de inventos establecidos por la razón que van a mejorar las posibilidades de viaje y de comercio, pues al desarrollar la navegación. Aquí tenemos, por ejemplo, el mapa o instrumentos de navegación. También otra de las características del Renacimiento, y esta es muy importante, es el antropocentrismo, es decir, el centro de la creación y de la vida humana ya no va a ser Dios, al que hay que prestar más atención, sino al propio ser humano. Eso es lo que se le denomina antropocentrismo. Y luego, por otro lado, el individualismo, que es una consecuencia también del antropocentrismo. En la medida que el centro de la vida humana es el propio hombre, pues lógicamente el individuo va a ser un elemento central y se le va a prestar muchísima atención. Eso es lo que va a explicar que en la literatura el interior de las personas cobre gran relevancia en comparación con épocas anteriores. Es decir, se da un psicologismo que se va a dar dentro tanto de la poesía como de la novela. Nos van a empezar a importar mucho los sentimientos íntimos de las personas. Y desde el punto de vista de España, pues este es un periodo realmente fundamental, porque es cuando se produce la construcción de nuestra nación, que se convierte en el primer Estado europeo, el primer Estado moderno de Europa. Esto se da gracias a la acción de los reyes católicos, que van a conseguir, unidos a la baja nobleza y a la población de las ciudades, someter a la gran aristocracia, la alta aristocracia, que en todos los países europeos era realmente quien mandaba, pues cada uno de estos grandes nobles tenía su propio ejército y por tanto podía presionar a sus diferentes reyes. Esto en España va a cambiar porque los reyes católicos van a crear un Estado nacional fuerte, un ejército centralizado y con eso van a conseguir someter a la nobleza. Esa política va a dar una serie de frutos que van a suponer la unidad de la nación. Por un lado se va a conseguir conquistar el reino de Granada y expulsar a los musulmanes. Por otro lado se va a dar la expulsión de los judíos y un acontecimiento decisivo que va a cambiar el mundo va a ser el descubrimiento de América en 1492 gracias a la expedición dirigida por Cristóbal Colón y sufragada por los reyes católicos. En la imagen podemos ver el escudo de los reyes católicos. Muchas veces se ha dicho como que si este era el escudo de Franco o algo así, es incorrecto. Vemos cómo está el yugo, que representa a Isabel, que empieza con Y, y las flechas, que representan a Fernando, porque empiezan con F. Por otro lado vemos el águila de San Juan, que es el águila que aparece en el Apocalipsis, que era una de las lecturas favoritas de la reina Isabel de Castilla.
Bueno, si en esta época de los Reyes Católicos se produce no solamente la unidad nacional y la extensión hacia América, sino también una importante expansión europea. Vemos como la Corona de Aragón va a conseguir dominar parte de Italia y cómo Castilla va situando diferentes bases, como puedan ser Melilla y otra serie de bases en el Mediterráneo, en la costa africana, para defender el comercio español y para impedir la piratería. Los reyes católicos hacen una política matrimonial muy activa con el objetivo de aislar a Francia, que era su objetivo, era su enemigo fundamental. Entonces van a casar a dos de sus hijas con Manuel I de Portugal. Al morir una de ellas, pues será otra la que case con él, buscando que uno de sus herederos esté emparentado con la casa familia real española. Y lo mismo van a hacer con Austria. Juan de Aragón se casará con Margarita de Austria, Juana se casará con Felipe de Austria y también Catalina de Aragón se casará con Enrique VIII de Inglaterra. Por tanto, lo que se buscaba era una política matrimonial que consiguiera el aislamiento de Francia y el engrandecimiento de España. Fruto de ella va a ser el nacimiento de Carlos I, que va a ser el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Carlos I de España y V de Alemania. Aquí vemos cómo en su escudo aparecen todos los territorios que hereda de sus diferentes abuelos. Vemos como por un lado está la herencia de Aragón, la herencia de Castilla, de su abuela Isabel, la de Aragón, de su abuelo Fernando, y luego también las herencias que procedían de la Casa de Austria, con lo cual todo ese territorio coloreado pasa a formar parte del Imperio español. A estos territorios europeos hay que añadirle la inmensidad de los territorios americanos que podemos ver señalados en rojo en este mapa. Y también habría que añadirle los territorios que se conquistan en Asia, como puedan ser las Filipinas. Todo esto hace que el Imperio español se convierta en el imperio más extenso que hasta entonces había conocido en la historia de la humanidad y España se convierta, por tanto, en la primera potencia mundial de su época, lo que va a tener unas importantes consecuencias. El imperio, como cualquier entidad política, se sustentó, se fundamentó en una ideología. Esta ideología va a tener tres pilares. Por un lado, la unidad europea, es decir, el modelo que busca Carlos I es el del Imperio Romano, un poder político para toda Europa. Por otro lado, va a ser la idea, la defensa y la extensión de la fe cristiana. Hay que tener en cuenta que en ese momento los límites del imperio van a ser justamente la frontera contra el imperio otomano, contra el imperio turco, que va a luchar en diferentes batallas contra los españoles y contra los europeos. Y por otro lado va a estar el ideal renacentista. El ideal renacentista del poeta soldado, del caballero de armas y de letras, y de toda la extensión del racionalismo, el antropocentrismo y todas estas ideas a las que nos hemos referido en un principio. Esas van a ser las bases ideológicas del imperio. Bien, y ahora nos vamos a referir, ya vamos a entrar en aspectos más literarios y nos vamos a referir a cómo se caracterizaba el amor en aquellos tiempos. En aquellos tiempos va a haber tres tipos de amor. Por un lado va a estar el amor carnal, por otro lado va a estar el amor matrimonial, es decir, muchos de los matrimonios se van a producir, como hemos visto antes, por intereses familiares económicos, como puedan ocurrir entre los reyes, pero también entre los nobles. Muchos de los matrimonios eran concertados y se establecían por razones económicas. Y luego va a surgir, que es de lo que va a tratar la poesía, el amor neoplatónico, que va a ser un tipo especial de amor del que vamos a hablar más adelante. Este amor neoplatónico va a estar relacionado con lo que nosotros llamamos petrarquismo, que es un movimiento literario que surge en Italia, pero que hundía sus raíces también en Italia en autores anteriores. Tendríamos ahí a Lentini y a Cavalcanti en el siglo XIII, a Dante en el siglo XIV y a Petrarca también a finales del siglo XIV. Estos autores serían los que darían lugar al movimiento literario que llamamos, sobre todo Petrarca, lógicamente Francesco Petrarca, al movimiento que llamamos petrarquismo.
¿En qué consiste el petrarquismo? Bueno, pues el petrarquismo establece varios elementos. La existencia, por un lado, de una mujer a la que llaman Donna Angelicata, que nosotros en español vamos a llamar dama, y que es una mujer que va a tener dos rasgos. Por un lado va a ser muy bella, extremadamente bella, lo que va a hacer que resulte muy atractiva desde el punto de vista carnal a los hombres, pero por otro lado va a ser una mujer con rasgos prácticamente divinos que la acercan a la Virgen. Va a ser una mujer casta, fría, que va a hacer que los hombres ni se planteen ni se les pase por la imaginación el tener ningún tipo de relación carnal con ella. Hasta tal punto es una mujer espiritualizada que el propio Petrarca, a su dama, a su donna Angelicata, la va a llamar Laura, pero no Laura escrito como en español, sino con una apóstrofe entre la L y la A, como vemos en la diapositiva, que sería Laura, que sería el aura, ¿no? Como si fuera ese aura esa aura que rodea a la mujer. Otro de los rasgos del petrarquismo es el amor doliente, lo que llaman amore amaro, es decir, que va a ser un amor imposible, va a ser un amor doliente, como decía Garcilaso, el dolorido sentir, va a ser un amor que va a dar bastante dolor y pena al amante, pues no puede conseguirlo nunca. Por otro lado, el petrarquismo se caracteriza por un ideal de mujer que está muy estereotipado y que luego veremos, y que se representa por una serie de imágenes que van a ser también muy estables, van a ser muy comunes y que también las veremos más adelante. A este petrarquismo se le va a unir el amor neoplatónico. ¿Y en qué consiste el amor neoplatónico? Bueno, pues el hecho de que los hombres puedan acceder a la belleza divina a través de la contemplación de las mujeres. Es decir, estas mujeres que hemos visto, estas donas angelicatas, son mujeres a las que los poetas lo que tienen que hacer es contemplar en su inmensa belleza, porque a través de la belleza de las mujeres los poetas van a sentirse más cercanos a Dios, que es realmente el que ha creado esa belleza. Como vemos en este diagrama, que es a lo que llamaban estos poetas la línea circular del universo, Dios, por medio de la luz, va a crear el universo y también va a crear dentro del universo y dentro de la Tierra las mujeres. ¿Cuál es la manera de acercarse a Dios? Pues justamente a través de las mujeres podemos volver a nuestro origen divino. Esta contemplación va a hacer que se nos fortalezca el espíritu, y ese fortalecimiento del espíritu, al sufrir esas penas del amor y fortalecernos, pues va a conseguir que nos sintamos más cercanos a Dios. Esta idea, que ahí nos resulta bastante extraña, pues era la que animaba a ese tercer tipo de amor del que hemos hablado antes. Es decir, estaba el amor carnal, como hemos dicho, el amor matrimonial y finalmente este amor neoplatónico que tenía los rasgos a los que nos acabamos de señalar. Bueno, ¿cómo se producía ese amor? Bueno, pues se suponía que había un rayo de luz y sangre que salía del ojo y llevaba una porción del alma. Entonces, cuando una mujer miraba al amante, salía ese neuma, salía ese rayo de luz y sangre que entraba dentro de los ojos del amante y se imprimía dentro de la memoria. Se imprimía dentro de la memoria. Por eso Garcilaso dice: escrito está en mi alma vuestro gesto, o ese otro poema que dice: de aquella vista pura y excelente salen espíritus, tal, tal, tal. Bien, pues esa era la fisiología que tenía, estas ideas que tenía esta gente del amor en la época. Entonces, si el amor era correspondido, se producía también un intercambio de almas. Por tanto, el proceso del amor surgía del ojo, y de ahí la importancia de los ojos en estos poemas y las miradas. A través de la vista se grababa la imagen dentro del alma del poeta, del amante, y se podía producir la identificación de los amantes, esa identidad de espíritu que daba lugar al amor. Entonces, una vez que se había producido esa visión, ya no hacía falta que los amantes se volvieran a ver, sino que simplemente en la memoria quedaba absolutamente grabado esa dama, esa belleza, y el poeta podía regodearse en la memoria, y ya si conseguía la contemplación a través de la dama, pues muchísimo mejor.
Eso era lo ideal. Por tanto, era un elemento, era un amor absolutamente visual, donde la vista, el ojo tenía muchísima importancia. Bueno, rasgos que ya decíamos del petrarquismo. Bueno, pues la belleza de la dama, por ejemplo. Entonces, dentro del tópico que se llama descriptio puella, la descripción de la niña, pues nos encontrábamos con que tenía que tener ojos brillantes y verdes, preferiblemente. Se van a comparar entonces los ojos con estrellas, con soles, con fuego, con esmeraldas, al ser de color verde. El cabello va a ser rubio y ondulado, se va a comparar con el oro, con el mar. La piel blanca se va a comparar con la nieve, con el mármol. Las mejillas son rosadas, se van a comparar con las rosas. Los labios van a ser rojos, se compararán con el coral, con el clavel. Y los dientes blancos se van a comparar con perlas. Esto es a lo que nos referíamos antes cuando decíamos que había una imaginería bastante estereotipada. Es decir, que se repetía de manera constante dentro de los poemas petrarquistas. Por otro lado, hay una serie de elementos que también son propios de esta dama, y es la insensibilidad e incluso en ocasiones la crueldad. Entonces se la va a comparar en ocasiones con figuras mitológicas como Dafne, Anahárete, y luego se va a comparar también con el mármol por su frialdad y dureza, con una piedra, con los Alpes por su altura y frialdad, con la nieve por la frialdad y la blancura, con el clavel por la sobrebelleza, con la rosa por ser de belleza efímera y por el almendro por la influencia. Estas comparaciones con flores y con elementos de naturaleza van a ser bastante comunes en la época. La dama, como decimos, también va a ser divinizada, y otro de los elementos de los que se va a comparar va a ser con la luz, va a ser llamarla luz o llamarla bien. Luz porque es uno de los atributos de la divinidad, y bien pues también porque es otro de los atributos de la divinidad. Es decir, se va a producir un proceso de divinización de la dama. El tema amoroso, por tanto, va a ser el dominante dentro de la lírica tanto del Renacimiento como el Barroco, y va a deberse, como hemos dicho, tópicos de la belleza externa, a los que ya hemos hablado, las características físicas, y tópicos de la belleza interna, de los que también hemos hablado ya anteriormente. Por tanto, esa sería la síntesis de cómo se trata el tema amoroso en este tipo de poemas. Otros temas van a ser el tema mitológico, se van a dar sobre todo el tema del amor imposible, los dos mitos más tratados van a ser Dafne y Apolo y Hero y Leandro. La utilización del tema mitológico se va a producir sobre todo porque va a ser la legitimación del amor pasional y del amor humano. De hecho, lo que se viene a decir más o menos es que si los dioses también se enamoran de manera arrebatada, porque eso no le va a pasar a un ser humano también. De alguna manera, la mitología sirve para legitimar los sentimientos de los seres humanos de la época. El tema de la naturaleza es muy importante, se va a dar en lo que se conoce el locus amenus, es decir, el sitio ameno, que va a ser el lugar del amor. Van a ser ríos, van a ser recodos de esos ríos, un escenario tan tranquilo que en muchas ocasiones va a estar en consonancia con el alma del poeta, en lo que se llama falacia patética. Otro de los temas va a ser el tema moral, fundamentado sobre todo en el carpe diem, el aprovechamiento de la juventud antes de que llegue la vejez. Y en España, lógicamente, dándose las circunstancias políticas a las que hemos aludido, se va a dar el tema patriótico. Máxime cuando una gran cantidad de los poetas que en estos tiempos escriben van a ser soldados, con lo cual el tema nacional, el tema de España, se va a dar muchísimo en sus versos. Y también la poesía panegírica, el tema de la amistad. Va a haber bastantes, estos poetas a los que hemos aludido, de la escuela de Garcilaso, van a ser amigos y se van a dedicar poemas unos a otros. Entonces el tema de la amistad también va a salir bastante. Finalmente, la poesía funeral. La poesía dedicada a los muertos va a ser también, pues en diferentes poemas que iremos viendo, pues va a ser otro de los temas dominantes en la lírica renacentista. Bueno, y desde el punto de vista estilístico vamos a dar una serie de ideas que dicen diferentes profesores. Por ejemplo, Francisco Rico dice: dos son las bases de la nueva versificación, el encabalgamiento y el rechazo del verso agudo. Vale. El verso agudo se va a rechazar porque las palabras en latín eran todas llanas
y uno de los intentos de la lengua poética de esta época va a ser la imitación del latín. Y por otro lado, Rosa Navarro dice, y dos serán los presupuestos de la nueva forma de hacer poesía. La imitación, se va a imitar la poesía latina y de la época de los romanos, y el ornato, es decir, el adorno de la elocución, es decir, que se den muchas figuras dentro del texto. Entonces, la imitación va a suponer que los poetas y los lectores van a conocer la poesía grecolatina y toscana, y el ornato va a suponer que los lectores deben conocer la retórica, deben conocer las figuras retóricas para poder entender los poemas. Por tanto, se va a tratar de una poesía difícil dedicada a un sector minoritario de la sociedad. El verso que se va a emplear va a ser el endecasílabo, que es un verso que se va a considerar acorde con esta idea europea e imperial. ¿Por qué? Pues va a ser un verso que va a recoger toda la tradición universal. Por un lado va a partir del verso griego y del latino, de unos versos que se llamaban sáficos en la Grecia antigua y en latín el senario yámbico, y ese verso de 11 sílabas va a ser el que se dará en la poesía provenzal y en la petrarquista, en estos poetas de los que hemos hablado anteriormente. Por tanto, se va a convertir en un verso europeo que se va a dar en toda Europa, y sigue siendo actualmente el verso cultural occidental más importante, el verso de 11 sílabas. Las principales formas estróficas del Renacimiento van a ser el soneto, la estancia, la octava real, la lira, los tercetos encadenados o el madrigal. Lo que pasa que los géneros van a ser la éloga, la elegía, la oda, es decir, se recuperan géneros clásicos. Igual que se recupera el verso clásico en el endecasílabo, se recuperan también géneros de la época latina. Por lo que se refiere al estilo, va a ser característico de esta época, por un lado, la naturalidad en la expresión, el léxico sencillo, el no buscar palabras que sean difíciles de comprender, y una expresión que sea elegante y a la vez resulte natural. Ya hemos dicho también que el estilo es imitativo y que busca el ornato, es decir, busca el adorno, y va a haber una profusión de figuras. Entre las figuras más importantes de esta poesía va a estar la metáfora, que va a establecer comparaciones, lógicamente, entre términos reales y literarios. La hipérbole, que se va a producir sobre todo para exagerar las virtudes de la dama. El hipérbaton, el desorden sintáctico, con el que se va a procurar imitar la sintaxis latina. Y la aliteración, la búsqueda de la musicalidad, se expresará a través o por medio de las aliteraciones. Y ya entrando en los poetas importantes de esta época, pues estaría por un lado Juan Boscán de Almogaver, que es un poeta muy importante porque es el introductor, o mejor dicho, es el poeta que aclimata el endecasílabo en español. Había habido otros poetas anteriores en el siglo XV, como Juan de Mena y el Marqués de Santillana, que ya habían escrito algunos sonetos, pero va a ser Juan Boscán el que, tras sus conversaciones con Andrea Navallero, un poeta italiano, va a decidirse a hacer los primeros sonetos ya más perfectos dentro de la lengua española. Y le va a imitar el que es el poeta más importante del Renacimiento, que es Garcilaso de la Vega. Garcilaso de la Vega, amigo de Juan Boscán, que le acompaña en ese empeño por imitar los sonetos que proceden de Italia, pues va a ser, como decimos, el poeta más importante de esta época. Nace en Toledo en 1501, va a tener, como tantísimas personas en la época, una boda concertada, es decir, se casará siguiendo las instrucciones familiares, y va a ser amigo de Juan Boscán, como hemos dicho, y del emperador Carlos I. En 1526, en la boda de Carlos I, va a conocer a Isabel Freire, que es una dama portuguesa que se casará con un caballero portugués, y de la que Garcilaso se enamorará y a la que dedicará gran parte de sus composiciones, aunque no vuelva a verla. En 1531 Garcilaso es desterrado por el emperador al Danubio, pues asiste a una boda
de un sobrino suyo que no había sido permitida por el emperador. Al ser una boda sin sanción imperial, pues Carlos I se enfada y le destierra al Danubio. El destierro durará muy poco porque otros amigos también de Garcilaso y del emperador le convencerán de que le necesitan en los tercios, le necesitan en el ejército y Carlos I le perdona y Garcilaso se reintegra al ejército imperial, a los tercios. Entonces va a vivir en Nápoles, a partir de 1532 ya está en Italia y ahí va a recibir muchísimo más influjo de la poesía italiana. Va a escribir sus grandes composiciones en esos últimos 4 años de vida, porque en 1536 va a morir en el asalto a la Torre de Lemuy, cerca de Niza. Sin llevar sus armas, va a ser el primero en subir la escala que había tendido para saltar la muralla del castillo. Le van a dar una pedrada, como decimos, iba sin armadura, solo con la rodela, es un pequeño escudo, y cae, resultando malherido, y a los pocos días muere. Carlos I, desolado por la muerte de su amigo y muy enfadado, cuando se toma la fortaleza, ordenó ahorcar a todos los franceses que estaban defendiendo esa fortaleza para vengar la muerte de su amigo Garcilaso de la Vega. Y dentro de los elementos de estilo, pues hay que decir que los rasgos característicos de Garcilaso son, por un lado, la imitatio de la que ya hablábamos, es decir, la imitación de versos latinos. Hay un gran porcentaje de versos que están sacados de versos clásicos o de poetas italianos. La musicalidad, algo que, como podemos ver en otros de los videotutoriales de este blog, pues es magistral. Lo bien que están hechos los versos, cómo sigue el verso en decasílabo, cómo marca los ritmos en las sílabas cuarta o sexta, haciendo en decasílabos sáficos o comunes, y en ese sentido Garcilaso es un poeta magistral, y precisamente por eso es por lo que su magisterio ha sido seguido por poetas españoles, por poetas hispanos de todas las épocas. Es el único poeta que siempre ha estado de moda. Desde 1535 hasta la actualidad, Garcilaso siempre ha estado vigente. Es algo que no pueden decir prácticamente ningún otro poeta de nuestra historia. La utilización de un léxico sencillo, tal y como ya decíamos antes, esa elegante naturalidad que él buscaba, y la presencia de la hipérbole para definir las cualidades de la dama, del hipérbaton para seguir la sintaxis latina, o la utilización de adjetivos que tienen que ver con los sentidos sensitivos, van a ser una constante en la obra también garcilasista. Bien, como hemos dicho antes, tuvo una enorme influencia posterior. Aquí vemos una imagen de Garcilas en el centro y vemos cómo ya incluso en el siglo XX, a la izquierda de la diapositiva tenemos a Alberti y a la derecha la revista Garcilaso. Nos encontramos con que de diferentes sectores ideológicos, Alberti por ejemplo era comunista y la revista Garcilaso la sacaron poetas del bando franquista al acabar la guerra civil. El magisterio, como decimos, de Garcilaso no conoce ideologías y era incontestable en todo el mundo poético, y lo sigue siendo. En su época también tuvo muchos seguidores y aquí destacamos 5. Hurtado de Mendoza, Gutiérrez de Cetina, Francisco de Aldana, Hernando de Acuña y el poeta portugués Samo de Miranda, que también va a escribir en español muchas de sus composiciones. Tras la escuela de Garcilaso va a surgir Fernando de Herrera, que es un poeta muy importante, que va a ser el puente entre Garcilaso y Góngora. Va a ser un poeta que va a intensificar los rasgos de estilo, el ornato, y va a hacer una poesía un tanto más dificultosa, a la vez que va ampliando los temas. Por ejemplo, va a hacer muchísimos poemas de tema patriótico. Entonces, este poeta, como decimos, va a ser el puente entre Garcilaso y Góngora. Y con él ya entramos en el reinado de Felipe II, que va a proseguir la labor de su padre en la expansión imperial, y posteriormente los últimos reyes de la dinastía de los Austrias, Felipe III, Felipe IV y Carlos II. Durante esta época se va a dar el movimiento artístico
que se denomina barroco. ¿Y qué es el barroco? El barroco es la degradación y distorsión del Renacimiento. Es decir, se van a dar los mismos temas que se daban en el Renacimiento. Recordemos, hemos hablado del tema amoroso, del tema mitológico, del tema de la amistad, del tema de la patria. Todos esos temas de los que ya hemos hablado antes el tema de la naturaleza, se van a repetir. Pero ¿qué es lo que va a ocurrir? Que se van a degradar y se van a distorsionar. Es decir, se va a seguir dando la imitatio, se va a seguir dando la imitación de esos temas, pero se van a degradar o a modificar de diferentes maneras. Por ejemplo, el tema del amor se va a ver muy modificado por el sensualismo. Se va a dar un culto a la sensualidad mucho mayor que el que se daba en el Renacimiento y se van a olvidar esos aspectos espirituales de los que hemos hablado antes que tenía la Dona Angelicata. Por otro lado, la mitología, por ejemplo, se va a degradar de manera burlesca, va a haber poemas mitológicos, pero en broma, burlándose de los mitos. Y también se va a dar un paso de ese idealismo que existía en el Renacimiento, se va a dar un mayor realismo, incluso se va a tratar aspectos de la realidad que son feos o desagradables y se van a tratar en la poesía. Lo que antes era armonía y equilibrio se va a convertir ahora en contraste e inarmonía dentro del poema. Y además de esos temas que ya se daban en el Renacimiento y que el barroco prosigue, aunque de manera un poco diferente, va a haber otros nuevos temas. La sátira, de la que ya hemos hablado, el tema de Dios va a estar muy presente. En esta época va a haber las famosas guerras de religión que van a desgarrar el imperio y toda Europa. Se va a dar el tema de la muerte, la inanidad de la vida o el paso del tiempo. Todos estos temas se van a dar como novedades en esta época del barroco. También va a haber cambios en el tratamiento de la dama y del tema amoroso. Así, ¿cómo podemos distinguir si un poema amoroso es renacentista o barroco? Bueno, pues por ejemplo, en el Renacimiento el tratamiento a la dama va a ser de vos o de vuestra merced. En el barroco se puede dar esto, pero también se puede dar que se le trate de tú. En el Renacimiento se ve una belleza física y moral y en el barroco se va a centrar sobre todo en la belleza física o incluso en la degradación de esa belleza. El tema moral en la dama desaparece, el aspecto moral. En el Renacimiento esa dama va a tener elementos espirituales y en el barroco vamos a ver sobre todo los elementos sensuales. Incluso la sangre, los fluidos, los besos, elementos que antes no salían en la poesía, ahora sí van a salir. En el Renacimiento se va a centrar sobre todo en las partes superiores del cuerpo, que son las que están más cercanas al cielo y por tanto más cercanas a Dios, mientras que en el barroco se van a hacer poemas a las bocas, los labios, la lengua, los pies, todos esos elementos van a aparecer en los poemas. En el Renacimiento, el amor doliente del que hemos hablado antes se va a expresar por desesperación, por llanto, y en el barroco es más constante la presencia de la muerte, incluso de forma pues, muy angustiosa. El barroco se va a caracterizar también por la llamada dualidad. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el mismo poeta, incluso dentro del mismo poeta, no es que la poesía se haga poesía de dos tipos en la época, sino que incluso el mismo poeta, tanto Lope como Góngora como Quevedo, van a hacer poemas de dos tipos. Van a tratar diferentes temas o el mismo tema. El tema mitológico, por ejemplo, se puede tratar en algunos poemas de manera totalmente seria y en otros de forma burlesca. Igual que el tema del amor, el tema de la mujer, por ejemplo, en Quevedo pueden aparecer poemas de alabanza a la mujer y poemas de burla a la mujer. También está la dualidad métrica, es decir, los mismos poetas que emplean el decasílabo, al que nos hemos referido antes como verso culto europeo, van a utilizar también versos populares de 8 sílabas. Y van a construir romances. Va a ser el caso tanto de Quevedo, de Lope como de Góngora. Y la dualidad de tono. El tono burlesco y el tono serio también va a estar presente en esta poesía. Es decir, la poesía va a ser dual y no en el Renacimiento, que tenía un tono serio, poético y sereno en todas las composiciones del mismo poeta. Aquí esto no va a ocurrir. Surgen dos corrientes, bueno, o la crítica, ha dicho los profesores
han dicho que existen dos corrientes dentro del barroco. Una es la que se llama culteranismo, que estaría representada por Góngora. Aquí vemos a Bartolomé Jiménez Patón, que ya en la época fue el que definió estas dos escuelas. El culteranismo sería una forma de hacer poesía que buscaría el oscurecimiento del sentido, es decir, se procuraría que el lector no entendiera lo que quieren decir la poesía a través de utilizar cultismos, de imitar la sintaxis del latín y a la vez de utilizar palabras cultas procedentes del latín. Y eso fue lo que se denominó culturalismo. Y luego estaría el conceptismo, cuyo máximo representante sería Quevedo, que vemos a la derecha. Pues ese conceptismo estaría caracterizado por buscar también el oscurecimiento del mensaje, es decir, va a ser una poesía, la barroca, más difícil de comprender, pero en este caso no sería por medio de la imitación de palabras y la introducción de palabras latinas, sino por la utilización de conceptos y de paradojas y de metáforas que fueran de muy difícil comprensión. Estas serían las dos escuelas, aunque hay algunos críticos que niegan que exista esa diversidad. Bien, y ya entrando en los poetas más importantes, pues estaría Luis de Góngora, que como hemos dicho antes sería el máximo representante del culteranismo, y se caracterizaría su poesía por la introducción de cultismos, por la imitación de la sintaxis del latín, haciendo unos versos muy difíciles de comprender, con unas oraciones extraordinariamente largas, la utilización de un léxico suntuario y colorista. ¿Qué quiere decir esto? Pues la utilización de palabras que nos remitan al lujo y al mundo sensual de los colores, la utilización constante de la metáfora y un culto a la belleza, es decir, lo que va a hacer Góngora en una parte de su poesía, la poesía que podríamos decir seria, oculta, va a ser una poesía donde van a aparecer constantemente elementos bellísimos. Luego va a tener una poesía, como hemos dicho, también degradante y va a hacer poemas como los demás burlescos y poemas en versos populares como el octosílabo, pero su poesía culta va a ser una poesía de un culto extraordinario a la belleza. Luego estaría Lope de Vega, que va a hacer una gran cantidad de poemas. Es el poeta español que más sonetos tiene, que tiene, pues no sé si son 3.000, una barbaridad. Y en su poesía, pues claro, al ser una poesía tan amplia, pues tiene poemas de todos los tipos. Los tiene culteranos, los tiene conceptistas y es un poeta bastante ecléctico. Y luego estaría Quevedo. Quevedo, que es el que se ha puesto como cabeza de esa escuela llamada conceptismo y se va a caracterizar su poesía por la desmesura, por la exageración, que se va a expresar a través de hipérboles. El conceptismo, eso que hemos hablado antes de dificultar la comprensión por medio de dificultar los conceptos, se va a ver sobre todo a través de tropos como la imagen, la metáfora o el símil. Va a tener muchísimos juegos de palabras que también van a dificultar el sentido, la dilogía, la paronomasia, el calambur y también figuras sintácticas como el hipérbaton y el paralelismo. Y en el léxico, una de sus características es la utilización de términos cultos y también muy vulgares, incluso soeces. El empleo de neologismos, de palabras que él mismo se inventa, por ejemplo, archinariz, y la utilización de sustantivos, como si fueran adjetivos. Y para finalizar, pues vamos a dedicar también un espacio a Sor Juana Inés de la Cruz, que tiene una vida interesantísima, podríamos decir que es una de las precursoras del feminismo. Fue una mujer que realizó poesías tanto profanas como religiosas y se disfrazó incluso de hombre para poder asistir a la universidad y dejó numerosos escritos donde proclamaba la igualdad de derechos entre los hombres y las mujeres. Por todo ello y por su poesía, lógicamente, porque la poesía amorosa de Sor Juana Inés de la Cruz es verdaderamente deliciosa, pues forma también parte de este elenco de poetas que hemos incluido en este video tutorial que ya finalizamos sobre el soneto
del barroco y del renacimiento. Y nada más, este es un nuevo vídeo de la Hispaniola y os esperamos en el siguiente. Un saludo.